first Sunday, the child in the story we are going to tell was bound to remember the sight of a golden sun. Esta podría ser la historia de una mujer marcada por una imagen de su niñez. La historia de un muelle. La historia de una fotografía. Tal vez un muelle, una fotografía, un videojuego, una mujer. ¿Qué es lo que hace? ¿Pesca? ¿Toma fotos? ¿Toma recuerdos? ¿Juega? Esta podría ser la historia de una mujer en un videojuego marcada por la historia de un muelle. Y la historia de un muelle de película en un videojuego. O solo un muelle. Dentro de un sueño. Dentro de un juego. Explicar el multiverso conceptualmente es un poco una trampa. Como lo es fijar cualquier interpretación y cementarla a un proyecto artístico. La pregunta es: ¿para qué? Una creación que atraviesa diferentes superficies y plataformas de manera extendida, hasta lograr distintos grados de inmersión, tiene tantas variantes y aristas que difícilmente podría ser descrita con precisión quirúrgica. Más allá de la hipótesis científica, de la teoría de cuerdas, y más allá de los multiversos de cómics y películas. ¿Qué podría ser el multiverso? ¿Son todos los momentos que pasamos encerrados durante 2020? Descubriendo e imaginando las vidas posibles de las personas detrás de las ventanas del edificio de enfrente. Aquellas personas que, apenas, sabíamos que existían. ¿De eso se trata el multiverso? ¿Son las historias? ¿El recuerdo? ¿Qué hubiese pasado si no volvía de Alemania a tiempo? Y quedaba varada en la Bauhaus, viviendo en la casa de Gropius. ¿Es cada minuto que pasé matando zombies en realidad virtual? ¿O esculpiendo paisajes de píxeles? ¿O haciendo todo aquello que en el mundo tangible no se puede hacer por las reglas del mundo natural? ¿O son todas las cosas que no se podían hacer por las reglas del mundo en una pandemia? El multiverso es nadar en aguas de videojuegos. Y también la proyección en 8 milímetros en la pared de la fábrica vecina. Es hacer un curso de buceo por Zoom. Es el libro de Úrsula K. Le Guin sobre la mesa, y las historias que Neil Gaiman nos contó en un festival texano sobre la misma Úrsula. En el mismo escenario, donde un año antes había estado mi youtuber favorito. El multiverso es lo existente, lo posible, lo imposible, lo derivado, el recuerdo, el sueño y el remix. Aquello que une, como en una extraña cadena, a todo esto, son las historias, las experiencias, las vivencias. En un mundo donde todos se autodenominan creadores de contenido, como si esa denominación fuese algo que tiene sentido, aquí decidimos hablar de historias, no de contenido. Sí, por ejemplo, me dedico a vender lo que hay adentro de cajas de cartón. ¿Qué es lo que vendo? ¿Son zapatos? ¿Cervezas? ¿Estatuillas de Buda o piezas de joyería? Para el creador de contenido, da lo mismo llenar con plástico o papel el contenedor que llenarlo con algo valioso. El objetivo primordial es llenar. Y el multiverso, como el mundo real, tal vez también esté relleno de contenido, pero lo importante es que nunca le falten historias. En el multiverso coexisten la historia aristotélica, los tres actos, Hollywood, Campbell, Frank Capra, Orson Welles y Chris Marker. Tampoco faltan las cajas misteriosas de JJ. También, desde hace ya décadas, empieza a aparecer la interactividad. El videojuego. La historia participativa. Y el usuario.
aparece el otro. Los otros. Y ahí es donde la historia cambia un poco. No se anula ni se descarta, sino que se le agrega una nueva capa. Para romper con el canon que la delimita y así deje de ser el cuento previsible y vuelva a ser algo más etéreo. Más inacible. La historia resurge como objeto, entidad, abierta y posible de causar diferentes interpretaciones. Parafraseando nuevamente a Borges, las historias pueden ser cualquier cosa menos, poco interesantes. Hace varios años que estoy, personalmente, trabajando en el campo del diseño narrativo para realidad virtual. En pensar cómo contar historias que manejen sensiblemente el hecho de estar contando en tiempo, espacio y rodeando a un usuario con el potencial de interactuar. Para nosotros, el multiverso fue siempre ese no espacio-tiempo, híbrido y alternativo, en pleno potencial, donde crear historias de otra manera. Y desde donde poder generar esa posibilidad de explorar este objeto narrativo de libre interpretación, que es el storytelling de hoy. Mark Zuckerberg lo retoma llamándolo metaverso. ¿De dónde sale esa palabra? De la novela de ciencia ficción Snow Crash, escrita por Neil Stephenson en 1992 y una de las novelas de ciencia ficción más vendidas de la historia. En la novela, el protagonista es un repartidor de pizza, pero en el metaverso, o este espacio de realidad virtual, es un samurái. ¿Les suena? Snow Crash es una pieza importantísima de este universo, porque también populariza un concepto importante como el de avatar. El avatar es nuestro yo virtual. Es la interfaz gráfica, ficcional y emocional en la que nos adentramos al mundo digital. Es el avatar tradicional, pero también es la foto, la construcción narrativa, el personaje que nos armamos a diario en una red social. El avatar es la curaduría de fotos, momentos, logros y emociones que contamos. Las relaciones de nuestro avatar con otros avatares crean el mundo virtual en el que vivimos. Esa relación construye el algoritmo. Muchas veces creemos que el algoritmo es una especie de entidad controladora de todo lo que vemos y decimos, que hasta nos excede en todos sus bordes. Pero no es tan así. Hay como un contrato tácito con ese algoritmo, que nos va construyendo, y para lo que nos es vital, tener plena conciencia de su manipulación. Para ponerlo en términos sencillos. Hubo un momento del 2020 que me abrí una cuenta de Twitter, solo hecha para intercambiar información sobre un juego. Un juego que no tiene violencia, sino que está basado en la construcción y el intercambio. Esa cuenta de red social solo seguía a personas que jugaban ese juego. No importaba el país, la edad, la afiliación política. Durante una semana entera. Una semana donde el mundo se venía abajo. Mi red social de cabecera estaba asociada a ese avatar gamer exclusivamente. Una semana sin revisar otras redes sociales ni acceder a otros algoritmos. Ese cambio de entorno logró que mi mundo virtual pase a tener, como única preocupación, el update de Nintendo o la técnica correcta sobre cómo intercambiar peras por manzanas o cómo construir en la isla cercana. Literalmente. No había nada más. Moraleja. Quienes somos virtualmente y la curaduría de nuestras relaciones crean el mundo en el que vivimos en la virtualidad. Crean el multiverso. Dicho sea de paso, aún no les presenté mi avatar. Hola. Ustedes podrían decir que esa no soy yo. Pero lo soy. Y también yo les puedo decir que la voz que están escuchando, literalmente, no existe. Lo que existe y no existe al mismo tiempo, es dominio del multiverso. El metaverso aún tiene un interrogante, específico, con la materialidad.
Nos preguntamos, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo se accede y se interactúa, más allá de la teoría? En 2003, se lanza públicamente Second Life, y en el 2007 tiene su pico de fama. Second Life es una comunidad virtual, aún existente, donde se puede acceder de manera gratuita a un mundo virtual desde nuestras computadoras. Interactuar con otros residentes, establecerse como grupos, crear espacios y propiedades virtuales, realizar actividades culturales, y también, fue uno de los primeros proyectos de gran escala con más de 18 millones de cuentas, que dio una materialidad posible al multiverso. When you saw on television the film you saw long ago, it happens that you rejoice to recognize parts of it. But to me at last, it often happens that I remembered things which are not there. So this is memory, how it works in fragments, broken. And a spelling mistake. Memory is made to tell fairy tales. And ask if La Jetée is a fairy tale. En 2006, por ejemplo, miles se juntaron en esta fogata virtual a escuchar hablar a Kurt Vonnegut, el famoso escritor de ciencia ficción, dentro de Second Life. Veámoslo o imaginémoslo en HD. Atlantic. From the player piano to Slaughterhouse-5 to Man Without a Country, he speaks truth in an agonized candor that you can't help fall in love with. And zillions have. Please welcome to the Infinite Mind and to Second Life, Kurt Vonnegut, ladies and gentlemen. Well, thank you. I just wish it were true. Oh, it's all true. Oh, come on. And we'll just edit it out anyway, right? Anyway, it's great to have you. I'm so honored to be here. I'm really just thrilled to speak with you, and you know, we have plenty of time, and thanks so much for coming. Well, I'm looking forward to your questions. Well, your avatar looks great, and the audience is going woo woo, zug zwang, Vonnegut, 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 Kurt, 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 Kurt rocks our world, Kurt Kilgore, Kurt, woohoo, squeak. I mean, it's a cacophony out there. How nice. Let's just En ese momento, uno de los fundadores de Second Life pensaba que en un futuro íbamos a pasar más de la mitad de nuestro tiempo funcionando como avatares. Y si bien ese dato hoy no refleja ese futuro, no lo refleja por una cuestión meramente de materialidad. No lo pasamos en el Second Life y no todavía en el metaverso de realidad virtual de Zuckerberg, pero sí, hoy vivimos en un continuo de acciones como parte de un sistema que agrupa todas nuestras redes sociales, videojuego, compras online, mensajería y más. Como decía William Gibson, el futuro llegó hace rato, solo que está mal distribuido. Me atrevería a remixar esa frase, que el futuro llegó hace rato pero no, en la materialidad cyberpunk de neón que imaginábamos. Propongo alejarnos del diseño de futuros, y pensar en diseño de horizontes, porque el futuro ya está acá y muchas veces no lo estamos pudiendo reconocer. La presentación de Zuckerberg del metaverso me plantea, en mi perspectiva, varios interrogantes y conflictos que no me atrevo a categorizar en importancia, todos son importantes. Luego, la distribución. Hoy en 2021 a 300 kilómetros de Buenos Aires, hay ciudades sin agua potable. En esa misma ciudad, cerca del mar, donde no se puede tomar agua del grifo, en la avenida principal tienen una atracción,
que publicita realidad virtual. Por lo tanto, hay claramente un tema de distribución y también hay un tema de prioridades, casi, de carácter moral. Ni hablar si pensamos en las ciudades del mundo. Como en Ready Player One. O en los continentes enteros dedicados a los servidores, nunca mejor usada esa palabra. Que sostienen esa irrealidad. Hay algo también interesante desde el desafío técnico. Por más que uno tenga muchas ganas. ¿Cuántos minutos uno se puede pasar en ese espacio de metaverso? Jeremy Bailenson, fundador del Laboratorio de Interacción Humana de Stanford, que se supone que aconsejó a Zuckerberg, habla de su regla de los 30 minutos. 30 minutos es la mayor cantidad de tiempo que él cree que alguien debiera pasar en realidad virtual hoy. In my lab, after 30 minutes, everybody has to take the headset off and take a drink of water, touch a wall, talk to a real human, do something to reconnect with the real world, he says. Y no puedo estar más de acuerdo. Pero les pido que se tomen unos segundos para revisar cuánto tiempo pasan en redes sociales al día o a la semana. Mucho más, ¿no? Muchísimo más después de un 2020, que probó que muchas interacciones se pueden hacer online de manera efectiva. Pero el metaverso de Zuckerberg es una marca registrada y tiene la posibilidad de invertir en los próximos 3 años más dinero del que vino invirtiendo en los últimos 10 para, en su referencia Meta, hacer lo mismo que hacemos en la realidad real, pero, ahora, en la realidad virtual. Jaron Lanier, el mismo tipo que nombró como realidad virtual a las primeras aplicaciones de la NASA, el que bautizó así a la realidad virtual, dijo recientemente algo así. Escuchemos la reconstrucción. Si se ejecuta el metaverso en un modelo de negocio, similar al que usa Facebook, destruirá a la humanidad. No estoy diciendo eso retóricamente. Esa es una predicción literal y específica de que la humanidad no podría sobrevivir a eso. Entonces, más allá de las predicciones de Lanier, y como la intención acá, no es hacer diseño de futuros, sino arquitectura de horizontes. Les propongo una serie de desordenadas ideas para hackear el metaverso y que siga siendo plural, posible, diverso, extendido, consciente y que no funcione como un reemplazo de la realidad misma. En la novela Snow Crash, es donde sucede la primera mención al metaverso con ese nombre. El título, traducido como choque en la nieve, refiere a una imagen. Como un glitch, o ruido electrónico constante sobre un monitor, que, como un virus, afectaba la capacidad de lenguaje del individuo que contemplase dicha imagen. Este virus es capaz de quitarle a las personas la capacidad de pensar creativa o independientemente, limitándolas a rutinas que, una vez aprendidas, no pueden ser modificadas. El virus es una especie de código lingüístico que afecta al cerebro. Interesante, ¿no? Probablemente se haya alterado el orden de los factores, y todos ya tengamos implantado el Snow Crash, y el metaverso, materialmente, se construya después. Pero ¿cómo se pone en jaque y se hackea este concepto? Del meta al multi. El antivirus es lingüístico. Es de historias. Es de código abierto, accesos libres y pluralidad en todas sus variantes. Es diverso. Interseccional. Comunitario y con una raíz profunda en la necesidad, cada vez más urgente, de estar en contacto con el mundo real. No solo como pausa de 30 minutos entre virtualidades varias. El antídoto es el seguir creando, sin estar moldeados por la función para la cual las plataformas fueron creadas. La desobediencia tecnológica, el hacer, narrar, construir en los espacios que nos inspiren. En no dejar de ocupar espacio. Si el horizonte nos lleva a un multiverso más virtual que real, que esas conversaciones sobre las sensibilidades que construyen el algoritmo sean lo más plurales posibles. La realidad no puede estar creada en Palo Alto, California. Que el multiverso futuro no haga un cóctel de ciencia ficción heteronormativa, con una sola raza y una mezcla de culturalidades que solo están de adorno. Que el multiverso sea multiplicidad de mundos, de historias, de héroes y heroínas, y que no importe tanto si el multiverso es realidad virtual, retina display o poesía en post-its.
¡Ey! No se vayan. Toquen el mundo real por 10 segundos y vuelvan, que falta algo más. Quería tomarme el momento para agradecer al festival, a Valencia y a todos los que tomaron la decisión de otorgarme este premio. Gracias. Que mi agradecimiento sea virtual, un poco holograma, no le quita la sinceridad. Detrás de toda inteligencia artificial, siempre hay y habrá humanos con historias por contar. Muchas gracias.